tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Y hoy lo voy a decir porque tienen toda la razón nuestros oyentes y nuestros seguidores. No dices el día que es y luego para buscar el podcast es un lío. Así que hoy es sábado 26 de marzo y esto es Economía para Todos. Y verán, ayer definitivamente el INE dio los datos de cómo acabó la economía española en el año 2020. Prácticamente, bueno, alguno ha dicho, ¡oh! Ha bajado del 11%. Bueno, pues fíjate qué alegría. O sea, un desastre absoluto el año pasado. El cuarto trimestre subió un poquito, pero lo peor es que, como ya venimos avanzando aquí, a pesar del optimismo infundado de la señora Calviño, este trimestre va a ser muy malo y el año muy malo. Y ya el Banco de España también esta semana ha publicado sus previsiones y ha dejado el crecimiento de la economía española en el 6% este año. Tengo también aquí el dato de Funcas, que es peor todavía, el 5,8%. O sea, vamos, que si llegamos al 6, porque claro, para llegar al 6 ha puesto el Banco de España una cantidad de easy, entonces ya veremos. Bueno, pues con este panorama es que seguimos igual. O sea, es que aprueban el plan de los 11.000 millones, que por cierto se llevó unos rapapolvos del carallo, pero al final acabó saliendo, y resulta que se han dejado fuera a cientos de miles de empresas, que ya contamos aquí el sábado pasado que hasta agosto no van a ver un duro las empresas, si es que lo ven en agosto, que eso a lo mejor es un milagro que lo vean en agosto. Como imagínense cómo estarán las empresas ya en agosto y todavía sin ver un duro, con las restricciones que nos vienen por encima, toda la Semana Santa, más luego vaya usted a saber después de Semana Santa que ya nos están lanzando darditos. Es decir, un fondo de 7.000 millones de ayudas directas que ni va a todos los sectores, ni siquiera a todos los sectores más perjudicados, porque vamos, por favor, o sea, dejar fuera, por ejemplo, a las tiendas de souvenirs. ¿Pero quién va a comprarse la Puerta de Alcalá? Dios mío, si no viene nadie, pues ¿quién se va a comprar la Puerta de Alcalá? Es que, y la bailarina y tal, como muy bien dice Susana. O sea, pero hay alguien en esas cabezas, de verdad, hay alguien en esas cabezas con la cantidad de ellos que son y lo que cobran. Y no hay nadie que piense, bueno, pues no solamente se han equivocado en el criterio para el reparto de esas ayudas por empresas, por sectores, por daños, por yo qué sé, que encima también han metido el criterio político autonómico y nos hemos enterado que a Madrid, como no, le dan pues lo que no se corresponde con ni su PIB, ni su población, ni su nada. O sea, ¿por qué? Porque es Ayuso y hay que fastidiar a Madrid. Pues venga, fenomenal. Otra para Díaz Ayuso. ¿Cuántos escaños llevaba? ¿58? 59. Venga, vamos a hacer aquí el conteo. Cuanto más fastidiéis a Madrid, peor se os va a dar las elecciones. Ya lo vaticino yo aquí, no me juego nada porque luego es un jamón y no está muy caro. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de los fondos europeos. Y además aquí tenemos hoy a María Vega, que nos va a contar cómo, pudiendo ya estar todo listo y preparado, parece ser que no tienen claro lo de la reforma de las pensiones. Y entonces no tenemos todos los papeles presentados y estamos ahí pues mareando la perdiz y por supuesto sin nombrar a nadie, ni sabemos cómo se van a dar, ni a quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada que se le parezca. Bueno, pues muy bien, pues esta es la situación. Mientras tanto, las empresas agonizando, las ayudas al Plus Ultra, que cada día nos enteramos de una cosa nueva, que es que ya va a llegar el momento en el que, oiga, que es que ni tiene aviones, ni tiene pasajeros, ni tiene clientes, ni tiene cuentas, ni vamos, por no tener, no tiene ni balance, o sea, ni en España. O sea, es que ya, claro, es que ya va a ser, vamos, de traca la cosa. 53 millones, que hace muchos meses que el sector de la hostelería pedía menos de eso. Ahora ya, claro, ahora ya se necesita más, pero a lo mejor con esos 53 millones, oye, pues habías ayudado a muchas personas, a muchas familias que lo están pasando muy mal. Vamos con todo esto, nada ya. Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y Susana Burgos, que es como yo, que si no hace algo para que se enteren en casa que está aquí, no para, la que bailaba, hace la sevillana, como es por allá, desde por ahí abajo también, pues tiene... Claro, que estabas diciendo perejil. Que se iban a comprar. Buenas tardes, eso lo primero. Eso. Que eso que decías, que los turistas se iban a comprar la Puerta de Alcalá, irónicamente, pues eso, y la flamenca, por favor, y el torito, y el abanico, y claro, el souvenir completo, el pack. Bueno, y María Vega, que ya la conocen, es más seria, es más formal, digamos, más formal. Por cierto, Carmen, que hoy es 27, no 26. Oye, para el podcast. Eso. Ojo, pues menos mal. Te has puesto así, o sea, como muy... Me he puesto muy de yo. Pues fíjate sábado que... 26 de marzo. Pues hasta me lo he escrito 27, y todo, o sea, 27, estoy fatal. Es que ya los sábados ya... El fin de semana hay que descansar. Los sábados ya, en fin. Bueno, menuda... Luego ya lo corregiré como pueda. Bueno, pues venga, vamos a empezar. A ver, el plan este de los... que ya huele, o sea, que el plan este de las ayudas directas otra vez fue al Congreso, ahora ya lo aprobaron definitivamente, pero como contamos aquí, o casualidad... Resulta que el dinero, según Montero, no va a llegar hasta agosto. No importa, decía, no importa, porque como ya saben que te lo van a dar, pues vas al banco y ¿qué quiere que te dé? ¿Que te lo adelanten? No sé, bueno, total. Luego se ha dejado montones de sectores fuera, creo que hasta 90 y pico, 90 y pico. Y yo no tengo nada contra las casas de apuestas, no sé, me da igual, no sé si son, es que no me meto. Pero resulta que las casas de apuestas sí que van a tener ayudas. Y no tienen las peluquerías, las floristerías, los souvenirs. ¿Pero quién es? La formación, importantísima. ¿Pero qué criterio? O sea, ¿pero dónde está el criterio? ¿Quién Claro, es que como no hablan con nadie, ellos se lo comen, ellos se lo guisan, el palomo este, pues luego hacen estas cosas que están ganas de decir lo que son. Eso. Es que, claro, si pensamos que España, en su conjunto, cuando teníamos los turistas internacionales, pues el año pasado vinieron 80 y tantos millones de... Bueno, el año pasado no, ya el anterior vinieron 80 y tantos millones de personas, pues éramos todos esos consumidores más. Que esos turistas no puedan venir afecta a todo, o sea, afecta a todo. Si es que creo que ya puse una vez un ejemplo aquí, que además luego en Twitter se metían conmigo, pero en verano se habían vendido muchísimos menos huevos. Los huevos. Sí, por los revueltos pues de me los acordé hoteles. de ti porque el otro día un empresario aquí en Es Radio, me parece que con Dieter, también dijo, Garamendi, también sacó lo de los huevos. Claro, no sé si fue aquí. Es que es muy gráfico, no, pero es que estuvo muy bien visto por tu parte, María, claro, es muy gráfico. Porque claro, vienen los turistas y se toman su revuelto, entonces claro, esto afecta a todo. Es verdad que tenemos las finanzas públicas como las tenemos y bueno, pues han querido acotar por sectores, por poner algún tipo de horquilla y no seguir disparando el déficit futuro y la deuda pública, pero claro, luego cuando ves cosas como las de Plus Ultra, pues no entiendes bien los criterios. Y en cualquier caso, el tema de que a Madrid lleguen, me parece que son como 100 euros por habitantes, dijo ayer Laschetti, frente a 130 de Cataluña. Cataluña tiene 1.100 millones, creo que es, un poquito más. Pues claro, pues pone sobre la mesa que hay un criterio político detrás de otros criterios que se han utilizado, porque creo que se ha utilizado, por ejemplo, el porcentaje de paro juvenil para dar ayudas, pero es que esto no es una ayuda para el paro juvenil, esto es una ayuda para las empresas. Claro. Para las empresas que el Banco de España ha dicho que están en una situación crítica, muchas ya de camino a la insolvencia por falta de liquidez y porque necesitan ayudas. Claro, no pueden pagar los créditos, no pueden pagar los suministros, tienen problemas con los alquileres, o sea, luego sí, el empleo, ya, pero ¿qué empleo? Pero si primero lo que tienes que evitar es que eche la persiana, porque eso ya, o sea, si echa la persiana, ni juvenil, ni mujeres, ni trabajadores, o sea, es alucinante. Yo no sé los criterios, de verdad te lo digo. Como este sea el criterio para los fondos europeos, que es lo que se teme la mayoría de la gente con la que hablas, dice, no, si es que esta va a ser la tónica, que no nos vamos a enterar, que van a ser una cosa absolutamente política, teñida de favoritismos por afinidades políticas o por lo que sea. Y sobre todo poco transparente, que es lo que estamos viendo ya. Se coja en este caso el Real Decreto de las ayudas o efectivamente lo que se empieza a saber o lo que se empieza a leer entre líneas de los proyectos que se presentan a las ayudas europeas, ¿no? A los fondos europeos. Para empezar, el plan este, claro, lo que mal empieza, mal acaba. Y el plan de los 11.000 millones, sabemos que ni 11.000 millones ni era un plan, porque fue una ocurrencia que tuvo el presidente del gobierno en sede parlamentaria. La pobre Nadia Calviño ha tenido que organizar aquello como ha podido, y a mí me llama la atención que todavía algunos medios esta semana, cuando ya se aprueba el decreto en el Congreso, se hable de 11.000 millones cuando son 7.000. Eso para empezar, que 4.000 millones es mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando de 4 décimas prácticamente de PIB, ¿no? Y luego, claro, es que
hasta los socios de gobierno utilizaron la palabra tarde. Esto llega tarde o tardísimo. Y lo dijo todo el mundo, ¿eh? No lo dijo solamente el PP PNV. o Ciudadanos o PNV. No, es que lo dijo PNV, PDeCAT, Esquerra. O sea, esto lo dijo absolutamente todo el mundo, porque eso es una obviedad, ¿no? Y luego, claro, también cuando un decreto económico, que para eso estamos en un programa económico, en este caso me valdría para cualquier tipo de decreto, ¿no? Pero cuando esto va al Parlamento es para que se tramita como proyecto de ley y se puedan incorporar enmiendas. Bueno, pues claro, como los plazos son los que son y ya llega tan tarde, pues se está inhabilitando en la práctica a los grupos políticos a que puedan poner sobre la mesa cosas más eficaces que mitiguen la ineficacia de esto al final, Los ¿no? plazos son los que son, pero si pasó un mes desde que lo anunció Sánchez hasta que se hizo esto. O sea, ¿qué pasa? Que ahora, por esperar a que en 15 días te den buenas ideas, si el dinero no va a llegar hasta agosto. Que claro, no, pero bueno, o sea, vamos a ver, que ahora por 15 días, esto es como, mira, ayer coincidí en Telemadrid con Catalá, el de los hoteles, Sí. y dice, de verdad, Carmen, o sea, que con la situación que tenemos, que estemos discutiendo ya, si aumentamos la deuda en 20.000 o 30.000 millones, hubieras salvado sectores enteros con esas ayudas, como han hecho en otros países, y aquí estamos ahora. Ay, que sí, no, es una coartada, pública. No, estoy de acuerdo contigo, es una coartada. Pero si gastáis el dinero a expuertas. Claro, no, y sobre todo vamos tarde y hay que darse prisa, y por eso no vamos al momento enmiendas. Pues eso es una excusa muy barata, totalmente, ¿no? Porque efectivamente... Y para no quedar como lo que han hecho, que es una basura, que no soluciona nada, no, que es si poco, que es malo. Menos, claro, y sobre todo que se incluyeran sectores que se han quedado fuera. Tú has dicho unos cuantos, yo he apuntado la formación. La formación lo está pasando fatal, porque no toda la formación se puede pasar, ni muchísimo menos a remoto, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas a través de internet, pero no todo. Y bueno, pues eso, por poner solamente un ejemplo de los muchos que no cabe en cabeza, por qué unos sí, otros no, y de esta manera, ¿no? Y con qué criterio. Pues os voy a poner un poquito, para que os daros más salsa, vamos a escuchar a Calviño en el Congreso de los Diputados hablando de este plan. Hemos preservado en buenas condiciones el tejido productivo para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de este año. No obstante, es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país. ¿Pero qué seguir si no han empezado? O sea, es que es alucinante. Es que ella cuenta, Carmen, claro, ella cuenta el ICO, los ERTE, ella dice, eso no son ayudas. Ella dijo el otro día que el sumatorio de todo eso son 29.000 millones de fondos públicos que ha destinado al sector privado. Sí, ya, vale. Pero vamos a ver, si la mayor parte del dinero de los ERTE ha venido de Europa del SURE. No, y eso no son ayudas directas. Y luego los ERTE ahorran dinero al Estado en paro. O sea, quiero decir aquí, claro. Porque si no fueran ERTEs serían ERES. Eso está claro, y sobre todo a estas alturas, ¿no? Al final es que... Tendrías que estar pagando la prestación. A ver, la realidad es que esta pandemia ha sido mucho más larga de lo que se podían haber imaginado, que nos ha pillado como nos ha pillado con la deuda que teníamos, con los deberes no hechos en déficit, con una fragilidad del sector público, pero bueno, ellos pueden gastar ahora porque Europa lo permite y ya es un tema de gestión. Han tardado mucho en sacar este decreto, que luego estaban diciendo que se iba a haber empresarios a los que se le iba a dar el dinero y después iban a quebrar o iban a recibir el dinero y entonces iban a cerrar. Es la eterna desconfianza en el empresario, pues tampoco... Pero esto es como han hecho el alemán. Usted hace un documento en el que firma que pues yo he tenido esta bajada de tal, tengo tantos empleados, no sé qué, y ya haremos cuentas después. Cuando si no es así, cuando luego, pasado este tiempo y se pueda chequear, oiga, usted me ha metido una bola, pues devuelva el dinero. Claro, se devuelve. Pero de momento déjate de burocracias, déjate de historias y sé ágil y da las ayudas. ¿Y por qué no han bajado el IVA de la hostelería? ¿Por qué lo han bajado Francia, Italia y Alemania? O sea, Alemania, que no es precisamente el sitio donde el turismo se pega por las calles, o sea, que sí, pero que no. Y han bajado la hostelería. Es que no se debe olvidar que los hosteleros están así por un decreto, o sea, quiero decir, por una orden administrativa de cierra tu negocio por un tema de salud. Es que al final también esto es una cuestión de seguridad jurídica, que llegue un día al gobierno y te diga, no, tú no puedes trabajar, porque realmente lo que se les ha dicho con la pandemia, no podéis ir a trabajar porque hay que preservar la salud, pero tendrás que compensar a esa persona que le estás prohibiendo
abrir su negocio. Que es No, y lo que ha además, hecho Alemania todo el tiempo. Claro. Cada vez que decía, os voy a cerrar la hostelería, toma, un plan de 10.000 millones encima de la mesa. y Sin además que burocracia. el hostelero es el primer interesado, por supuesto, en cumplir las medidas de seguridad, ¿no? Y esto de demonizar un sector, claro, con el trasfondo, al final todo está cargado de ideología, ¿no? Y todo tiene al final una trastienda que se llama cambio de modelo productivo, porque no nos gusta esto, y se le escapó o no se le escapó al señor Garzón cuando dijo que el turismo no aportaba valor añadido, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. A mí, de todas formas, de la ministra Calviño, lo que más me llama la atención de esta semana, Carmen, es que haya dicho, que lo haya reconocido, que no va a cambiar las previsiones, que no, porque todo es muy azaroso, Sí, claro, muy y que hay azaroso. tanta incertidumbre que ya se verá. Pero ¿qué más quieres después del demoledor informe del Banco de España, que supongo que No, hablaremos ahora de eso, no me hablaremos. adelanto? Pero ¿cómo es posible que sigas empecinada en los cálculos que hiciste, que para nada se corresponden con la realidad? ¿Qué más quiere para revisar esas previsiones, Bueno, y no? espérate, porque con el ritmo de vacunación que llevamos, el verano ya hay mucha gente que lo da por Sí. perdido. O sea, hemos dado por perdida la Semana Santa, por supuesto, pero es que ya hay gente que está dando por perdido el verano. Lo cual quiere decir que lo del 6% del Banco de España, luego lo vamos a ver, Sí, a lo mejor luego lo también comentamos. se ha quedado, bueno, pues por no dramatizar, ¿no? Bueno, vamos con un consejo del Corte Inglés que les voy a dar muy interesante. Verás, si esta semana quieres hacer una compra redonda, pues no lo dudes, acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, porque además de disfrutar de buenos precios todos los días y de unas ofertas increíbles, ahora también te llevarás 15 euros de regalo por compras superiores a 60 euros en alimentación, droguería y perfumería. Sí, 15 euros de regalo para una próxima compra. Y además, toma nota, un 21% de descuento directo en todas las cervezas. Y como siempre, en el Corte Inglés, disfrutando de la más cuidada y variada selección de productos frescos, de calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas y más fáciles las compras en tienda, web o app. Compruébalo. Yo desde luego lo tengo claro. Para mi compra diaria, no hay nada mejor que Hipercor o el supermercado del Corte Inglés. Verán, ahora en pandemia, pero antes, después y siempre, la información financiera es vital. Es una asignatura pendiente en España y bueno, formar a nuestros jóvenes desde muy pequeños, desde, vamos a decir, jóvenes, pero también desde muy pequeños es vital. Bueno, pues esto lo tiene claro Banco Santander, que junto a Global Money Week, impulsada además por la OCDE, pues está bueno, pues poniendo en marcha toda una iniciativa para efectivamente concienciar sobre la importancia de la formación básica en finanzas. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Patricia Barroso, que es responsable de alianzas corporativas y redes sociales de Aldeas Infantiles, y queremos bueno, pues darle las buenas tardes y las gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, estaba yo contando que efectivamente España es un poco desastre también en esto, digamos. Y bueno, los últimos informes, pues tanto del Banco de España como de otros organismos, pues aseguran que el 75% admite que no tiene ni los más conocimientos básicos y el 45% de las personas, por ejemplo, no entiende ni siquiera por qué tiene que ahorrar, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que esto nos sucede a nosotros? ¿Por qué no hay nadie que ponga un poco de fin a esto? Bueno, yo creo que al final el tener un mínimo, ¿no?, de conocimientos financieros del día a día, vamos a decir, ¿no?, yo creo que nos permite a todos pues ser capaces de un poco gestionar nuestra economía diaria, cotidiana, ¿no?, con cierta seguridad al menos, y adoptar las decisiones pues más adecuadas en función de nuestras necesidades personales. Y esto es fundamental porque al final todos somos parte de algo, ¿no?, que es la sociedad, y está comprobadísimo que una sociedad será más próspera cuanto mejor les vaya a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es importante que a nivel individual
tengamos esta serie de conocimientos para precisamente llevar a cabo una buena gestión individual, porque eso se extrapola a nivel sociedad, ¿no? Pero ya voy más allá. Fíjate, si para nosotros es importante, todavía lo es más para jóvenes y familias que están en situación de verdadera vulnerabilidad, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que para niños y jóvenes, especialmente los que están, como tú dices, en una situación vulnerable, pues hombre, sería, pues aportaría muchísimo, ¿no?, tener esta formación. Es básico porque para cualquiera de nosotros una mala gestión puede hacer que, bueno, pues el mes que viene tienes un gasto más grande en lo que sea, o que no puedes hacer, pero para este tipo de personas con este grado de vulnerabilidad, de esto depende a lo mejor que puedan llegar o no a final de mes, o que puedan cubrir sus necesidades básicas, o que no puedan cubrirlas. Entonces, al final, esto tiene que llegar desde muy temprano, ¿no? Desde una edad muy temprana. Para precisamente que estos conceptos vayan integrándose un poco en el día a día, no vayan conviviendo ya con ellos. Para Aldeas es fundamental trabajar el tema de la autonomía, porque para nosotros la mayoría de chicos y chicas con los que trabajamos en nuestros programas de jóvenes han crecido ya con una medida de protección. Entonces esto les hace que a los 18 años tengan que emanciparse muchísimo antes que sus iguales. Porque vosotros tenéis un programa en Aldeas Infantiles que se llama Finanzas para Mortales, y ahí ¿qué aprenden, a grandes rasgos, qué es lo que aprenden los niños y jóvenes? Bueno, este es un programa del que nosotros somos beneficiarios. Es un programa que pone en marcha el Santander y, bueno, pues por una parte salen del curso con una idea clara, ¿no?, de lo que significan ciertos conceptos básicos. Un poco el feedback que nos dan es que aprenden un poco a descifrar, ¿no?, el idioma en el que se les habla en los bancos. Por otra parte, también aprenden a planificar sus gastos, elaboran sus presupuestos, sabes lo que tienes, y a partir de ahí, pues tú ya ves qué te puedes gastar, qué no te puedes gastar. Y también, muy ligado a esta gestión un poco de la economía doméstica, lo que decías tú al principio, ¿no? Aprenden la importancia de ahorrar, de marcarte unos objetivos, de que vas a tener gastos imprevistos seguramente y tienes que poder hacer frente a ellos. Y por la parte que a nosotros nos toca, el no poder hacer frente a los gastos imprevistos, el que una familia vulnerable no pueda hacer frente al mes a mes, revierte directamente en el bienestar del niño, porque evidentemente genera, pues, padres más estresados, con más malestar. Y Patricia, ¿qué es lo que más valoran después de hacer esta jornada con los formadores voluntarios de Banco Santander? ¿Qué es lo que más valoran de esta formación, los que participan en esos seminarios o esas jornadas? Pues un poco el sentido práctico, ¿no?, de todo esto. Al final se están hablando en todas las jornadas, son siempre conceptos muy, muy cotidianos que todos tenemos. Se hablan de gastos, se hablan de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cosas que ellos ven que pueden aplicar en su día a día. No están hablando de inversiones en bolsa ni cosas así, ¿no?, que muchos no hacemos. Entonces, el sentido práctico de todo esto, y también un poco desmitifican la idea de que ellos nunca van a poder entender estos conceptos, que es muy complicado. Y esto ya no es solo importante para su día a día, sino también para su propia autoestima, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Patricia, que hace muchísima falta, porque fíjate que en concreto el último informe PISA entre niños de 13 y 15 años sitúa a España en la 10ª posición de los 15 países de la OCDE analizados, o sea, la cola total. Muy bajo. En fin. Sí, hay que seguir trabajando pues en ello. Mucho ánimo a seguir trabajando. Fíjate, nosotros que llevamos aquí con la economía y todavía decimos, pero de verdad que todavía no sabe nadie esto. Sí. Estamos aquí desde hace años intentándolo. Bueno. Es una realidad, sí. Bueno, gracias, Patricia, mucha suerte y mucho ánimo. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez que empezaba, es una anécdota chorras, pero cada vez que empezaba en algún lugar nuevo, da igual periódico, que sección, da igual que era redactora o redactora jefe o lo que fueras, siempre había un gracioso que venía y te decía, ay, a ver si la economía la hacéis para que la entienda mi portera. ¿No os ha pasado eso? Sí. Y yo, Y seguimos igual, por lo visto. Y demasiados tópicos y bueno, la pobre sigue sin entenderlo. Yo creo que los periodistas hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo muchas cosas porque la economía interese. Luego es que hay muchos palos en las ruedas y fíjate los políticos, pues sí, cuando se habla de la principal ley económica del año, que son los presupuestos generales del Estado, bueno, cuando teníamos presupuestos anuales, que ahora ya esto da igual, los de Montoro nos duraron 4, ¿no? Casi. Bueno, pues eso,
si no se habla ni siquiera de economía en el debate presupuestario, Ya, Pero ¿qué porque no vas les a interesa. pedirle Porque no a saben, la ciudadanía? pero porque no saben, no saben ni claro, lo que es el PIB, claro. ni la renta per cápita, confunden todo, la presión fiscal con o sea, los impuestos, con las tasas, les da igual, o sea, lo meten todo en el mismo saco. Pero yo sí creo que los periodistas económicos hemos hecho muchos esfuerzos, y los más jóvenes, y María es bastante más joven, se cuenta la economía muy bonita. Yo creo que sí se cuenta una Sobre todo economía por los pasillos. muy orientada al consumo. Oye, esto de la y cláusula muy- suelo, ¿qué se es? cuenta muy bonita. La cláusula suelo, el recibo de la luz, y tú que comprarías eléctricas. Y mira, si supiera yo si hubiera que comprar eléctricas, no iba a estar aquí en el pasillo. Las explicándote a hipotecas ti. en Bueno, yenes. Yo conozco Bueno, una cantidad bueno, de de eso gente fue- que tenía hipotecas Bueno, en en yenes, yenes, sí. que me volvía loca Y diciendo, yo pero igual, ¿cómo yo se te igual. ha ocurrido? Eso fue una Pero temporada- ¿cómo se te ocurrió meterte en semejante locura? Bueno, que nos van a llamar marujillas cotillitas. Vamos a lo nuestro, que es muy interesante. El Banco de España, María. Informe del Banco de España, Funcas también, el 5,9, el Banco de España el 6, pero con un montón de... El Sí. Banco Central Europeo que persisten, en fin, los riesgos de todo tipo, la Semana Santa perdida... Ya tenemos también el dato del INE confirmada la contabilidad nacional, que la caída del año pasado fue un 10,8%. Y lo más preocupante de todo es que el INE dijo que en el último trimestre del año nos habíamos estancado, el Banco de España ha dicho que en este primer trimestre del año estamos cayendo probablemente. Vamos a caer, sí. Todo indica que sin Semana Santa, el segundo semestre del año, pues es muy difícil que crezcamos, por lo que decías también al principio, que es que ya no es solo que no haya Semana Santa, es que igual no hay verano. Bueno, pero es que Semana Santa, fallas, Claro. San Fermines, las procesiones, o sea, es que no hay nada. Las ferias en Andalucía, la feria de abril. La Feria de Abril, el La Rocío, vacunación va muy lenta y entonces la recuperación que iba a venir a comienzos de 2021, pues ahora hablan del segundo semestre o de a partir del segundo semestre, y yo creo que lo único que todo el mundo coincide es que la recuperación se retrasa, pero nadie se atreve a poner una fecha. A mí lo que más me preocupa es que cuando escuchas a los servicios de estudios, al Banco de España, a quienes manejan la economía, es que no se atreven nadie ve claro cuándo va a empezar a rebotar, porque depende de un factor sanitario que no está muy claro, y sobre todo cuando salió Merkel el otro día, como salió, a decir que si la nueva cepa iba a ser peor, que había que confinar de nuevo con medidas muy estrictas, pues la verdad es que... y que es no muy está en nuestras preocupante. manos, porque como lo ha negociado la Unión Europea y como siempre la burocracia, todo esto es como un elefante hasta que se mueve, pues al final es que estamos vacunados el 4% de los Claro. europeos. Es Es que poquísimo. no vamos a ningún lado con esto. Sí, pero además en España tenemos nuestras peculiaridades que todavía hace que nos tengamos que preocupar más, ¿no? No sabemos contar el número de dosis, ¿no? Porque de pronto nos desaparecen 30.000 y no, resulta que dice el gobierno, no, son 52.000, pero es que esto ha ido a las Fuerzas Armadas y no ha cotejado sanidad con las Fuerzas Armadas. Pero Se si nos le ponen los echaron al pelos de pobre de punta, las ¿eh? Fuerzas Armadas, Se le nos echaron ponen- por vacunarse. Se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Esto de que no tengan claro ni ellos mismos o no sepan contarlo bien, pues piensa mal y acertarás. Y luego ocurre además que si en Europa van las cosas mal, aquí un poquito peor, porque en los mayores de 80 años el porcentaje de vacunados en España está en la mitad justo, y en Europa ya en el 55% y subiendo, claro, y subiendo más rápido. O sea que la Unión Europea no está bien, no es un ejemplo de vacunación ni mucho menos, pero nosotros estamos incluso peor para variar. Entonces, Pero nosotros podríamos estar fenomenal porque cada año se demuestra, y este también, la capacidad que tiene España de vacunar, por ejemplo, de la Sí. gripe, que se han Sí. puesto millones que ahí de somos millones. paradigmáticos, Y es además- verdad. Entonces, si hubiera vacunas, estaríamos vacunando. Sí, El sí. problema es Porque que no además tenemos incluso vacunas. podemos tirar de mutuas del trabajo, o sea, las Hombre. empresas han puesto a disposición, Sí, sí. digamos que activos más enfermeros para poder vacunar, y se podría hacer. Y además nosotros no nos podemos permitir el lujo de otros países de a lo mejor retrasarnos un mes o dos, porque es que para nosotros es vital que El verano. haya vacunación en verano Claro. y que se pueda salvar la temporada. A lo mejor para Alemania, que depende más de la industria, pues el teletrabajar una temporada más larga, y además ellos que están dando ayudas, como decíamos antes, a la hostelería, pues a lo mejor prolongar 2 meses más la situación no es tan grave como es que en España es dramático. Como no tengamos temporada de verano, bueno, Pues los ERTE ya están diciendo que hay que extenderlo, ¿no? el Porque- hundimiento va a ser ya mortal. Pero es que además de todo esto, palos en la rueda. O sea, como no tenemos pocos ya incidentes ajenos y propios,
Encima tenemos ahora una ministra de Trabajo que ahora ya va a ser vicepresidenta, ¿no? La semana que viene, supongo. Tercera, después que de se una pone a bronca hablar descomunal. de la contrarreforma laboral. La tiene encima de la mesa. La subida del salario mínimo, porque dices, bueno, el año que viene, ya, pero ya estás poniendo nervioso a todo el mundo. Sí. Y luego los salarios tienen que subir con el PIB. O sea, que también habla de subida salarial. O sea, de verdad, no tienes ni dinero para los ERTE, ni tienes el SEPE arreglado, que te mete un hacker y que no vas a poder pagar las prestaciones este mes a ver cómo cobra la gente. Y encima me estás hablando de reforma laboral, subida del salario mínimo y subida de los salarios. Claro, ¿pero de qué va esta mujer? Es que está en su programa electoral, en el programa electoral de Unidas Podemos. Pedro Sánchez dijo que sí, en ese acuerdo de gobierno que firman los dos partidos para constituir la coalición, y estamos en precampaña en Madrid, que son unas mini generales o casi unas generales por la intensidad con la que se empieza a vivir esto, ¿no? No quiero pensar cuando ya nos acerquemos a la campaña de verdad 15 días antes del 4 de mayo. Yo a la señora Díaz lo que le recomiendo es que se coja las cifras del INE que conocimos ayer, la contabilidad nacional, y vea por el dato del paro. María destacaba esa caída del PIB, el 10,8% el año pasado, pero por el lado del paro es que si te vas, por ejemplo, al número de horas trabajadas, que ha caído en más de un 6% en el cuarto trimestre, solamente en el cuarto trimestre de 2020. Ahí no estamos hablando del confinamiento total, ¿no? Del segundo trimestre del año. No, estamos hablando de los últimos meses de 2020, y es una caída espectacular. Luego eso lo traduces a puestos de trabajo a tiempo completo perdidos y resulta que son 962.000, o sea, un millón, que es el 5,2% del total. O sea, las cifras del paro son demoledoras, porque con el INE nos pasa siempre, bueno, con el INE, con la contabilidad nacional, que siempre nos quedamos en el PIB y en el crecimiento de la actividad. En este caso, ojalá hubiera sido crecimiento, madre mía, la caída, pero los datos del paro que adelanta, ¿no?, el cierre del ejercicio por este lado de la ejecución presupuestaria son demoledores. Y luego cuando dice la señora Díaz que es que tenemos como asignatura pendiente con Europa llevar a cabo las reformas pendientes, que Europa no aprueba la derogación de la reforma laboral de Rajoy, que no siga diciéndolo, que no porque lo repita muchas veces va a ser verdad. Europa ha dicho por activa y por pasiva que el mercado laboral español tiene que ser más flexible, no más rígido, y lo que hizo la reforma laboral de Rajoy fue dotarlo de más flexibilidad, ¿no? Y bueno, y luego se supone que lo va a arreglar todo con la simplificación de contratos, que esa ahora es otra vamos historia. a hablar de eso a propósito también de los fondos europeos, de los que yo sé, María ha publicado varias cosas, que ya está muy avanzado todo, pero acabo también de leer hace nada que las pensiones están atascadas, la reforma de las pensiones, con lo cual primero vamos a la noticia de la semana de Telefónica y luego seguimos. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Ya es una realidad. Ayer viernes culminaron los trámites para la fusión de Bankia y CaixaBank en Valencia, que es donde tendrá su sede, como hasta ahora, su sede social. Este mismo fin de semana se van a empezar a retirar, fíjense, los logos de Bankia de sus principales sedes, lo dijo ayer su nuevo presidente, José Ignacio Gorigolzarri, y su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. Las negociaciones para el ERE de la entidad resultante también van a comenzar de inmediato, en concreto después de Semana Santa. El objetivo es llegar al tercer trimestre del año con un acuerdo con los sindicatos de la compañía. Eso sí, nace el mayor banco de Europa con cerca de 20 millones de clientes y casi 625.000 millones en activos totales. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, y aquí nos interesamos por todo, aunque nos pille ya un poquito atrás, no importa. Es que todos los días deberían de ser el Día del Agua. Pero bueno, fue el lunes, el Día Mundial del Agua. Y obviamente es una situación importante, pues para que nos demos cuenta y nos concienciemos de la importancia del agua, que nos acordemos de los millones de personas que viven sin agua potable. Nosotros, gracias a Dios, tenemos agua, pero encima tenemos problemas. O sea, siempre estamos peleándonos por el agua, el trasvase Tajo Segura, que es muy importante para la economía española. Y queremos hablar hoy de eso porque es un año clave para la pervivencia del mismo
pues bueno, pues que las políticas hídricas de este gobierno son como la mayoría de las políticas de este gobierno, y está poniendo en riesgo pues un sector que es muy importante para la economía española y para el PIB agrario. Así que por eso hemos querido llamar y tener una conversación con Lucas Jiménez, que es presidente de Scratch. Muy buenas tardes, señor Jiménez. Hola, buenas tardes, Pues, admirada Carmen. pues nada, encantada de tenerle en el programa, y sí que, porque hay mucha gente que esto del trasvase Tajo Segura solo le suena cuando el momento puntual en el que se pelean las comunidades autónomas, pero de verdad, cuénteles a nuestros oyentes qué impacto positivo genera en la economía española este trasvase. Bueno, la verdad es que esto es lo cierto. Más allá del apretón puntual que se repite de vez en cuando de tensión entre las comunidades autónomas, un reciente estudio que publicamos con datos de la consultora Price da unas cifras que deberían de alejar de esa pugna permanente entre regiones, ¿no? Es decir, por primera vez toda la cadena de valor de la agricultura de estas 3 provincias, a las que suministra agua excedentaria, siempre hay que decirlo, excedentaria al trasvase Tajo Segura, Alicante, Murcia, Almería, sobrepasa en empleo las 106.000 almas, una cifra muy importante en los tiempos que corren, y no decrece esa oferta de empleo en este tipo de actividades. Aparte, por primera vez también superamos la barrera de los 3.000 millones de aportación al PIB, concretamente 3.013 millones de aportación al PIB nacional, y somos responsables de estas 3 provincias de la exportación a Europa de algo más de 6.100.000 toneladas del total de 13,5 millones de toneladas que este año pasado fueron a parar a Europa de hortalizas y frutas. Es que son cifras apabullantes. Ya, es que eso le iba a decir, es que además es un referente, o sea, toda la agricultura del Levante es un referente ya no en Europa, en el mundo. La obra en sí ya es un referente mundial, es uno de los acueductos más importantes, sobre todo, aparte una obra de arte de la ingeniería, ¿no? Y la agricultura es una agricultura, ahora que está muy de moda usar el término de resiliencia, ¿no? Uy, es una obra que... Si no que eres resiliente no tienes nada que hacer ya. Paradigma de resiliencia, porque claro, es decir, la necesidad no es que seamos más virtuosos que nadie, pero la necesidad nos ha llevado a aprovechar cualquier tipo de recurso que cae en nuestras manos. Léase los efluentes de la depuración, léase la carísima desalación, que es un capricho de nuestros políticos que estamos pagando, y cuando la necesidad aprieta tenemos que echar mano de ella. Y bueno, nos falta aprovechar el agua del rocío, ¿no? Que será lo siguiente en lo que nos metamos. Las famosas desaladoras de Narbona, ¿no? Que están Sí, por ahí a ver si las vemos un día. Bueno, la desaladora, le voy a dar un detalle curioso que yo creo que no se conoce en el resto del país, porque las noticias de Murcia cuando llegan siempre son malas, ¿no? Pero las cosas, las peculiaridades no llegan. La mayor desaladora de Europa se encuentra en en Torrevieja, en la provincia de Alicante. sí. Y se hizo para servir o para dotar de agua desalada a las comunidades del trasvase a las que yo represento. Sería curioso que supiera la población que no hay ni una sola conducción que conduzca ese agua a las comunidades de regantes del trasvase. Y solamente las comunidades que están cerca de Torrevieja pueden recibir ese agua. Es como un museo, el museo, como esta central nuclear que visité yo una vez en Austria, que está para que enseñarla, nunca se utilizó, no está conectada a nada, es una, como pues eso, pues la desaladora, que la conviertan en el museo de cómo se puede tirar el dinero de los españoles fácilmente para que no sirva para nada. Bueno, ustedes abogan por caudales ecológicos, yo no entiendo mucho, y eso que sí, bueno, implica. nosotros comprenderá que el equilibrio que hay ahora mismo ha sido muy difícil de conseguir. Nosotros toda esta cuenca depende del aporte solidario de los excedentes de una cuenca como la del Tajo, que es una cuenca rica en caudales, ¿no? Pero el punto del que nosotros derivamos la agua, que es la cabecera, los conocidos embalses de Entrepeña y Buendía, pues es un punto que en cuanto se altera el régimen de caudales ecológicos al alza, pues supone una disminución de caudales, ¿no? Es decir, y eso es lo que ahora el Ministerio está proponiendo, una disminución de caudales que bajo nuestro punto de vista está injustificada porque sus propios técnicos dicen que las masas de agua están en buen estado ahí, y los hábitats que en ellas habitan, valga la redundancia, también están en buen estado,
¿para qué modificar esto si no responde a meros criterios ideológicos de presiones del estatus político de Castilla-La Mancha? O sea, que lejos de ayudar a poner más palos. Antes hablábamos de los palos en la rueda de trabajo del Ministerio y ahora más también en esto, ¿no? Totalmente, aparte poner en peligro su propia obra, las desaladoras, porque para que las comunidades reciban ese agua procedente de la desalación, actúa por permuta si llega agua del trasvase, ¿no? Yo creo que una pescadilla que se muerde la cola, está todo inventado, nadie puede venir ya a inventar prácticamente nada nuevo, pero lo que sí puede alterar es un equilibrio que, vuelvo a decir, ha costado muchísimo de conseguir, y tirar al traste una actividad que nos parece muy honrada y que desde luego aporta mucho al Estado. Y ojo, esta pandemia nos ha enseñado algo nuevo, es decir, si hubiéramos tenido que salir a Europa a buscar productos hortofrutícolas fuera de nuestras fronteras con el mismo éxito que hemos conseguido los EPIs, pues imagínense, ¿no? Yo creo que habíamos muerto de hambre. Efectivamente, es importante tener centros de producción cercanos con una trazabilidad sanitaria incuestionable, y dentro de nuestras fronteras políticas. Yo creo que esto cualquier Estado lo estaría mimando, ¿no? Bueno, pues don Lucas Jiménez, nosotros aquí aportamos nuestro modestísimo granito de arena y a ver si alguna vez escuchan a alguien, en este caso a ustedes. Muchas gracias por su grano de arena, muy agradecido. Gracias, don Lucas Jiménez. Gracias. Un abrazo, te lo hago. Madre mía. Es que con quien hables, del sector que hables, es que está desesperado. O sea, es que no escuchan a nadie. O sea, ahora van a hacer una cosa que lo único que hace es perjudicar. Pero vamos a ver, sí que tiene toda la razón. Es que no hubiéramos comido. O sea, si hubiera sido por el gobierno de España y no hubiera sido España, no hubiéramos tenido ni fruta ni verdura. Es que, vamos a ver, si no hemos tenido EPI ni mascarilla, ni ¿cómo vamos a tener frutas y verduras? Que es alucinante. O sea, es un despropósito. El ministro de Agricultura, ¿le conoce a alguien? ¿Dónde está? Es Luis otro... Planas, que era un ministro además en la legislatura, anterior legislatura, un ministro que tuvo su protagonismo por la negociación de la PAC y un ministro bien valorado además, pero ahora efectivamente... Pero lleva un año desaparecido, hombre. Pertenece a esos, porque son muchos los ministros que están desaparecidos, ¿no? Fíjate, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Pedro Duque, porque ni la primera legislatura no ha bajado del de Sánchez, ni la nueva, ni... y el de universidades, y el de consumo. Pero Castells ahora tiene una reforma para las universidades que también muy controvertida, muy polémica. Ya, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo lo hemos visto a este señor? Si no sabíamos, hay gente que ni sabe ni su nombre, ni a qué se dedica. Ni le pone cara, ni por asomo, si porque ha salido muy poco antes en los medios. 3 ministerios, cada 3 que ha montado Sánchez, antes era uno. Bueno, tenemos el ejemplo Yolanda Díaz y Escrivá, claro, de los que tanto hablamos aquí, ¿no? Y Consumo, que era una dirección general, y Igualdad, que era una secretaría. ¿Pero qué me estás Bueno, total, vamos a dejarlo porque me pongo negra. Estábamos en los palos en la rueda, que son un montón. Hemos hablado de la reforma, la contrarreforma laboral, que Europa no quiere de ninguna manera, pero que esta está empeñada, y por supuesto los empresarios están horrorizados. Yo creo que ha dicho que va a hablar con los sindicatos, claro que son los únicos que le van a dar la razón. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quieren cambiar, no olvídense de estas cosas de solo algunas cosillas. Bueno, algunas cosillas es que le dan otra vez todo el poder a los sindicatos, no a los sindicatos de la empresa, no, a los de la planta quinta, que digo yo, a los de la moqueta, que no han visto una empresa en su vida, y ahora va a ser el convenio otra vez sectorial en vez de empresarial, vuelta a lo que teníamos antes de el 2012 y que se demostró que era un desastre. De todos modos, es que se nos olvida o se les olvida que todo esto al final lo va a tener que aprobar Bruselas. Quiero decir, hablamos de los fondos y los fondos y los fondos, que al final es como una cortina de humo para no hablar de otras cosas, porque luego los fondos se están retrasando en aprobarse, pero realmente es un plan de inversiones, o el plan de reconstrucción del que hablamos es un plan de inversiones con los fondos y reformas. Y las reformas son unas fichas que el gobierno ha mandado a la Unión Europea y que un gobierno experto en filtrar todo, porque filtra todo, no ha filtrado esas fichas. Lo poco que se ha visto un poquito de la ficha de laboral y de pensiones, que eran 4 puntos así a modo de borrador, de los que luego se han intentado desdecir, porque ahí tiene que haber reformas impopulares al final. Pero tú, que lo has seguido de cerca, ahora ¿qué pasa con la reforma de las pensiones de Escrivá? Que es un escollo importante, claro, la reforma según habéis contado varios. La reforma de las pensiones de Escrivá, pues
obviamente lo que quiere Europa es que España recorte el gasto en pensiones. Entonces, lo mires por donde lo mires, vas a tener que tomar medidas que no gusten a todo el mundo. La que ya dijo de ampliar los años de cálculo. Los años de cálculo. Ahora, bueno, están peleando también por el tema de la jubilación forzosa, subir la edad efectiva, acercarla a la edad legal de jubilación, que no es otra cosa que trabajemos las prejubilaciones. Las prejubilaciones en septiembre ya quiere cortarlas, porque claro, además ahora vienen los seres de la banca de determinados sectores. Eso lo viene diciendo Escrivá desde hace mucho, además. Eso es muy made in Escrivá, claro. Sí, pero claro, se ha encontrado con que los bancos, las grandes empresas, están todas haciendo reestructuraciones de plantilla, ERES, y ahora dile tú a todos esos que vas a penalizar las prejubilaciones. No, se la ha tenido que tragar. Claro, pero por eso va a haber excepción con el tema COVID, claro. Que no, lo ha dejado para septiembre, para prejubilaciones, empezar. Eso para empezar, y luego va a haber eso, las prejubilaciones COVID, que lo van a llamar, o lo empiezan a llamar ya así, se ha filtrado que eso que ahí no aplicará, claro, porque pero si porque no, son todo medidas impopulares, y como vivimos en una permanente campaña electoral, pues nadie quiere ponerse al tema, y si no te pones al tema no te van a soltar el dinero para lo que los 4 pilares: la transición ecológica, la igualdad, la digitalización, la cohesión territorial, que es como el argumentario permanente del gobierno de bueno, ese es tu argumentario de inversión, pero es que esa inversión, si la quieres acometer y la quieres vender a los españoles, es a cambio de sacrificios, y ya lo pueden llamar como quieran, pero es engañosos. Un gobierno tan basado en la propaganda y un gobierno tan basado en la comunicación política, que no tiene nada que ver con la gestión, pues esto no cuadra nunca, porque esto se llama gestionar, María. Lo que estás definiendo, hacer cosas es gestionar, y claro, tienes que tomar decisiones, a veces son más populares, a veces más impopulares. Y han demostrado que no saben gestionar. No, eso está claro. Mira, por cierto, ayer me llamaba mucho la atención que los medios de comunicación, tantos y tantos medios de comunicación afectos al gobierno, dijeran que la pandemia provoca una caída de la economía española en 2020 del 10,8%, ¿no? Eso hay que corregirlo, se llama la mala gestión de la pandemia provoca, porque no toda Europa está cayendo lo mismo que España, es que es eso. Y todos han tenido pandemia. Claro, es que es muy fácil ahora, claro, es que ahora le pones a todo coronavirus detrás y todo es perdonable. No, hombre, no, es que la gestión de la crisis del coronavirus la hace cada país, la hace cada gobierno, etcétera, etcétera. Lo de Escrivá. Y yo una pregunta antes, para acabar con los palos en la rueda. A mí lo de, la subida, a ponerte ahora a decir que vas a subir el salario mínimo, me parece de una irresponsabilidad ya lo han dicho supina. Los empresarios, claro, y luego, no puede ser. Lo de los salarios con el Producto Interior Bruto, ¿esto quién se lo ha dicho a Díaz? Porque ella no sabe lo que es eso, ni el PIB, ni qué significa, ni a dónde te lleva, ni nada. Claro, es que y Garzón tampoco, porque Garzón no sabe dónde tiene la mano derecha. Entonces, ¿quién le ha dicho a la ministra esto de que diga esto de que los salarios tienen que subir con el Producto Interior Bruto? Es que estoy alucinada. Está en lo del mandato del 60% del salario medio. Y entonces lo que ha hecho es encargar a los expertos, les ha dado 1 mes y medio de plazo, exactamente. ¿Pero qué expertos? Es que siempre estamos con los expertos. Calculen qué es eso del 60% del salario medio. Yo también me he quedado, cuando lo he visto esta semana, cuando lo he leído, y además he buscado varias informaciones al respecto para ver si cuadraba, y de verdad la ministra había dicho eso, que daba 1 mes y medio de plazo a los expertos, a los que ella haya encargado el trabajito de saber cuál es el 60% del salario medio, que para quien trabaja en el Ministerio de Trabajo y es su titular, debería ser algo más fácil, ¿no? Que no encargarlo. ¿Para qué necesita unos expertos? Y dar 1 mes y medio, madre mía, esto... El INE, ¿para qué tienen el INE? El INE y Seguridad Social, ¿no? También podrá tener esos datos en base a las cotizaciones. Sí, pero eso no es su ministerio, ese es de Escrivá. Claro, es que ya sabes que... separado. Ya sabes bueno, que pues no al INE, Pero el INE tiene todo eso. En cualquier caso, yo la estimación que he leído de expertos, que es una estimación, me parece que era como subir hasta 1.100 euros, 1.200 euros, en medio de una pandemia como la que estamos... Bueno, pero eso es el salario mínimo. Sí, el salario mínimo. No, pero ahora el salario en relación, o sea, que en vez de subir pues con el IPC o no subir o cállate, porque ahora no estamos para subir salarios, ha dicho que en su opinión los salarios tienen que subir con la marcha del PIB, para que todo el mundo se beneficie de la recuperación. Claro. Para eso tiene que haber recuperación primero. Eso es, claro. Pero bueno. Ojalá ese debate tuviera sentido. Significaría que la economía española crece y no decrece tanto como lo está haciendo. Pero ¿por qué tienen que hacer todo este tipo de anuncios fuera de, o sea, salirse del circuito de lo que los economistas
¿no? ¿Por qué inventan? Es que están siempre inventando nuevos términos, también nuevos... Claro, pero eso es muy... Esto pasa con la economía y con cualquier cosa, es el adanismo este de Unidas Podemos, ¿no? Sí. Están descubriéndolo todo constantemente, pero constantemente. Entonces, claro, pues entra dentro Tú le dices de... a la gente, la recuperación, todo el mundo Y se porque tiene que suena bien, beneficiar y de la porque suena muy bien, recuperación, Carmen. como si cuando te suben el salario porque tu empresa va bien, no es eso Claro, pero es que recuperación. suena, O claro, cuando es que consigues suena, un empleo. suena bonito. Al final estamos en lo de siempre, la espuma del café. No hay café Bueno, y De hay todos modos, espuma. para que Solo. la recuperación llegue al empleo, lo mejor que puede hacer la señora Díaz es mantener la flexibilidad de esta reforma laboral, porque se ha demostrado que con esta reforma laboral necesitamos crecer menos para crear Para crear empleo. puestos de trabajo, Y eso precisamente es. ella lo que va a hacer es desandar ese camino. Que no digo yo que no habrá aspectos que se puedan mejorar en la reforma laboral, porque como en todo siempre se pueden abordar cosas, pero lo que no puedes llegar ahora en un momento tan crítico para la economía es decir, la tiro a la basura, porque lo que teníamos antes creaba menos empleo y era peor. Claro. Y Bueno, luego- ahora las pensiones, que es Eso interesante me iba yo a escribir porque- eso, sí, que quería venga, retomar yo eso. tú escriba. Que va lentísimo, claro, vamos a ver. ¿Os acordáis cuando el acuerdo del Pacto de Toledo, cuando la montaña del Pacto de Toledo parió el ratón, que era como, parecía que ya teníamos la reforma de las pensiones a la vuelta de la esquina? Bueno, pues el otro día en el Senado, que por cierto se enfadó muchísimo el señor Escrivá, Uy, es que se coge unos globos. cada vez que sale, cada vez se enfada más, que disimule un poquito que es político. Lo que pasa que él todavía nos ha puesto el chip de que es político. Bueno, pues resulta que ha dicho que la reforma de las pensiones la va a hacer en 2 fases, ¿no? Entonces, hay 2 tramos y el primero de los cuales no será aprobado hasta la segunda mitad del año. No ha aprobado el tramo de reforma, no, aprobado de cuándo se va a hacer, ¿no? Y luego ya el segundo se va a demorar al menos un año hasta el segundo semestre de 2022. O sea que no vamos a ver la reforma de las pensiones hasta que... Pero ¿qué hay en cada tramo? ¿Qué hay en cada tramo? Estas cosas que hemos comentado antes, Pues que sí, si lo ha dicho, los bueno, años de cálculo... generalidades. Mira, en el primer bloque, el nuevo mecanismo de revalorización que se liga al IPC, las penalizaciones a las prejubilaciones, que eso para él es un tema fundamental, y luego que la edad efectiva de jubilación se equipare con la real, que es lo que decía María. Y luego ya en el segundo, el resto, que tampoco, claro, que ahí está la ampliación del periodo de cálculo, Claro, que eso como ya esto para es mentar la bicha, esto, claro, para cuando ya se nos haya olvidado todo, básicamente. Pero yo me No, quedé... básicamente cuando convoquen, o sea, antes de que convoquen Claro, sí, elecciones, claro, que claro, ya, con ya cálculos... no lo tengan que hacer. Eso. O sea, Claro, es que es eso, es que es impopular. La reforma de las pensiones, por mucho que se les llene la boca con el Pacto de Toledo, por Siempre mucho hemos que dicho- es una reforma Pero es que complicada, siempre hemos dicho muy que tenía que complicada. venir un gobierno que estuviera dispuesto a inmolarse. O sea, decir, vamos a ver, yo voy a estar aquí 4 años, voy a hacer esto y esto, todo lo que hace falta, porque hacen falta 3 o 4 reformas básicas, que todos han estado dándole patadas al balón. Es que se tiene que inmolar un tío, bueno, como le pasó a Schröder en Alemania, Sí. que hizo todo eso y se fue. Veremos cómo pasa lo que pasa en Italia ahora con Draghi, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo a seguir. Pues Draghi también, a ver igual, va ¿qué a más pasar. le da? Sí. Pues se inmola, Pero hace aquí todo me lo que tenga parece que que- hacer y se pira otra vez a ganar un pastón. Bueno, y ya está. o las empresas cuando tienen que hacer un ERE, que contratan ex profeso a un Claro. profesional para que haga el trabajo sucio, y luego el profesional, cuando acaba el periodo del ERE y se ha negociado el ERE, se marcha. Claro, A ver, es claro. que es una cosa muy... Sí, sí. Pero no, el gobierno de Pedro Sánchez no va a ser, Carmen, desde No, luego, no, el gobierno no, que se inmole. sí. No, lo que pasa es que Ojalá en todo- otoño todo- haya todo lo elecciones contrario. y Sí, vayan saliendo. Pero precisamente por eso la Unión Europea, que ya nos va conociendo, dice es que quiero que hagáis las reformas y que las hagáis con consenso político, porque no quiero una reforma de las pensiones que dentro de medio año haya elecciones en España y venga otro gobierno y se la cargue. Entonces se tendrán que acabar poniendo de acuerdo si queremos oler dinero de los fondos. Es la reforma más importante que tenemos sobre la mesa, y no ahora, en este contexto tan complicado, No. sino desde hace Ya era. mucho ¿Cuánto Bueno, de tiempo. tiempo? hecho, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo estuvieron- llevamos hablando de esto, de las pensiones, Sí. del Pacto de Toledo, de Estuvieron que a punto esto de conseguir un acuerdo y fue Yolanda fue, Díaz la que se Pode- levantó fue la de la Podemos, mesa. Es fue verdad, Podemos la a que se puntito levantó, de caramelo, pero eso aún es. así tampoco se Sí, no, metía claro. a degüello, porque esto, mira, tienen que acabar con toda la vida laboral, o sea, es que eso es lo que ocurre en todas partes, toda la vida laboral, y luego, claro, es que nosotros es el 80% de la última nómina. En Europa, 50 y vaya usted corriendo. Sí, la tasa de sustitución. Y hay claro. que ir haciendo un sistema paralelo para planes de empresa, para que la gente vaya haciendo su mochila en su empresa o en donde quiera, y hacerte un paralelo privado, porque no va a dar, que no va a Claro, dar, pero tú que has- es que... ¿Cómo no- se te ocurre decir la palabra privado, Carmen Mira, Tomás, de verdad? Macarrón, Dios mío, que me- Dios mío, macarrón que me- privado, que has me- dicho. Con el que- WhatsApp. Alejandro Macarrón, que metí el WhatsApp de Alejandro Macarrón Es súper interesante. súper interesante,
Yo o sea, también doy fe, es que no maravilloso. van a hacer un niño aquí, o sea, vamos, que es que no va a haber de dónde, quién nos pague las pensiones, si es que no va a haber, A lo mejor si punto. tuviéramos una ministra de Igualdad trabajando por la mujer en el mercado laboral y por facilitar que la gente tenga hijos, la corresponsabilidad, pero claro, como esta señora está No, aquí para hablar de otras Está cosas, en otras cosas, está en el Carrasco, en el Rosa y en... no sé Rejón qué. es el que ha hablado en los últimos días de demografía. Ha dejado el tema de la salud mental y ahora está con el tema de la Por demografía. cierto. Rejón, Fíjate. más por Madrid. cierto, ahora que dices el rejón, claro, cuando estabas con lo del empleo, ahora Más país, perdón, más país y más Madrid. a subir el salario con el PIB y a trabajar 4 días a la semana. Sí, Ay, encima, ese sí. debate también está muy bien, muy útil, muy práctico Sí, también. Sobre todo Viene muy bien, costosísimo. viene Y muy yo bien. dije, ¿para qué quieren 50 millones para hacer eso? ¿No? ¿Te Los acuerdas de que Plus pidió Ultra, 50 sí. millones? Y, digo, y le dijeron que sí, además. Yo Se qué iba a hacer el sé. Les experimento, dan su ¿no? voto. sí, pero vamos a ver, o sea que... Lo aprobó, sí. no sé, lo aprobó Pablo Iglesias, ahora no sé qué, ahora como No, Pablo pero Iglesias se va, están en ello. pero sí. se supone que efectivamente que Aquí se iba a gastan ver los qué tal. millones. Venga, 50... Pues se mira, ga- 50 millones, pues como 53 del Plus Pues Ultra. 103, ya tienes ahí 103 para ayudar a los autónomos y a las pymes. Nada, ni caso. En fin. ¿Cómo Bueno, era esto de 50 millones no son nada, chiqui, Chiqui. que son... No, ella dijo 2.000. pero te digo, claro, pero ahora O sea, aplicando a los 50, claro. 50 millones no son nada, chiqui. Para Chiqui 50 es calderillas y 2.000 no es nada, imagínate. En fin. Bueno, chicas, María, me alegro mucho de verte y a ti Igualmente. también, Susanita. Hoy Lo hemos hecho un mismo. poco de marujillas también, nos ha dado para todo. Y 2 entrevistas y todo, vaya Las programa entrevistas completo. y todo, venga, hala. Bueno, muchísimas gracias. Hoy ha estado Víctor San Román en los mandos técnicos, Naya Pertusa en la producción. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y sobre todo a todos ustedes, acuérdense, miro a todos, cuenten que el podcast y en audio online pueden escucharlo, este programa, cuando quieran, donde quieran, como quieran, de la mano Banco Santander. Nosotros volvemos el próximo sábado, sí, aquí, hija, esto no para. Y nada, y les espero. Muchísimas gracias y que disfruten de este fin de semana. Gracias por estar ahí. Economía para todos con Carmen Tomás.